Me sorprendí al ver esta noticia, la de que Alex Marín había sido detenido. No me sorprendió la razón por la que lo detuvieron, es de esperarse de un tipo así. Me sorprendió que fuera en mi estado. Jalisco no se cansa de ser la capital del surrealismo. Pero bueno, lo que me preocupó fue ver los comentarios hacia la noticia. Si bien sabía que muchos hombres se referían a este güey como jefe, patrón o ídolo antes de su detención, después de ella seguían y siguen haciéndolo. Detrás de esta admiración hacia personajes como Alex Marín y muchos otros de la industria del contenido para adultos, se encuentra un fenómeno educativo que pasa muchas veces inadvertido y que moldea nuestro deseo, influye en nuestras relaciones y sesga la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. ¿Qué tanto aspiramos a ser como estos hombres de la industria del contenido para adultos? Y como esa industria nos dice que debemos ser. ¿Cómo interviene esta industria en nuestro comportamiento? ¿Tiene esta clase de contenido un papel pedagógico dañino en nuestra vida, en nuestra percepción corporal y en las relaciones que mantenemos con otras personas? Hoy vamos a tratar de responder estas preguntas hablando de la educación del no-por, la educación tan defectuosa y sesgada que nos ofrece el contenido explícito para adultos y que ocupa el lugar de una educación que debería darnos nuestro hogar o la educación básica, pero que no llega a nosotros. Al final hablaremos también un poco de este personaje y lo que representa, de Alex Marín, como ideal a seguir para tantos hombres. Para hablar de este tema vamos a tener que usar un lenguaje especial, porque sabemos que esta plataforma roja es panista y solo podemos decir que somos felices, que el capitalismo es maravilloso y que viva la vida tan bella que es. YouTube es como ese tío que critica a las mujeres por usar faldas cortas, les llama pero luego va detrás de su esposa a contratar trabajadoras sexuales. Para tocar el tema de este video llamaremos sensorialidad a la C-SOA-lidad. Llamaremos vida sensorial a la vida C-sual. Y con esto creo que puedes inferir a qué me refiero con actividad sensorial. Llamaremos plátano al aparato masculino y papaya al femenino. Y llamaremos pumbear al acto de follar. De verdad es ridícula la cantidad de eufemismos, pero si no los utilizamos va a ser imposible subir esto. Comencemos por qué quiero decir con pedagogía del no espacio por. La pedagogía es una disciplina que estudia la enseñanza, los métodos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, etc. Entonces, con este nombre lo que quiero señalar es el conjunto de enseñanzas que el contenido para adultos significa en la vida sensorial de los adolescentes y adultos. A pesar de que no nos pongamos a ver este contenido con la finalidad de aprender, la cosa está en que sí aprendemos y aprendemos muchas cosas muy dañinas, que llegan a sesgar la representación que tenemos de nosotros, de las otras personas, de nuestros cuerpos y deseos, etc. Por cierto, pequeño paréntesis, en este video toco un tema más coloquial, pero analizándolo con las herramientas críticas que la filosofía puede ofrecernos. Aún así, también te cuento que en el canal tengo varios videos más académicos sobre obras filosóficas, conceptos filosóficos, por si eres una persona nueva en el canal y te interesa más ver un libro o un autor de la historia de la filosofía. Pero bien, varias personas podrán decir que esto es algo exagerado, que el contenido para adultos no tiene como finalidad enseñar, pero debemos advertir que muchas cosas no tienen como finalidad enseñar nada, y aún así enseñan y las aprendemos. Una enorme cantidad de cosas en la vida social son aprendidas sin un plan de aprendizaje y de enseñanza. Por ejemplo, hablar. Aprendemos a hablar al escuchar a los adultos que nos rodean, oímos las formas en que se expresan sin que estos adultos hayan realizado un plan pedagógico para enseñarnos las vocales, las consonantes, las reglas gramaticales o sintácticas. Y aprendemos todo este complejo sistema de fonemas, símbolos y significados sin darnos cuenta. De igual forma, actitudes, acciones, vestimentas y estéticas. Muchas cosas las aprendemos, influyen en nosotros y modifican nuestra identidad sin que seamos conscientes de ello, ni quienes aprenden ni quienes enseñan. De esta misma forma, el contenido para adultos enseña a las personas sobre la vida sensorial, sobre cómo tenerla y cómo relacionarse sensorialmente con otras personas. ¿Cuál es el problema de esto? Que esta concepción es errónea, ficticia y muchas veces dañina. Primero hablemos de la educación que deberíamos obtener desde la niñez y adolescencia sobre sensorialidad. Tanto los procesos biológicos, la libido, el deseo, las prácticas, las orientaciones,
Todo acerca de la sensorialidad deberíamos aprenderla con apego a las ciencias que las estudian, pero en casi ningún país, al menos de habla hispana, existe esta educación. Muchos dirán que sí existe, pero en realidad en la escuela todo el contenido de educación sensorial se limita a enseñarte sobre reproducción y enfermedades de transmisión, reduciendo este magnífico y placentero mundo de caricias, afectos y fantasías, reduciendo todo a reproducir a la especie y no hacer nada más, porque Dios te va a castigar por libidinoso y sodomita. Y aquí incluyo también a la educación laica, que si bien no debería estar regida por valores cristianos, responde a estos valores por ellos estar permeados en la sociedad. En la escuela no te enseñan sobre orientaciones, prácticas, zonas erógenas, juegos, roles, fetiches, fantasías. Ninguno de estos conceptos aparecen, tanto porque los mismos docentes los desconocen como porque si enseñaran sobre todo esto, los padres católicos pondrían el grito en el cielo por estar provocando que los adolescentes anden de promiscuos. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Como si no fueran a pumbear con o sin educación. Como si los padres de familia no exploraran sus deseos y experimentaran nuevas prácticas, a pesar de mostrarse ante la sociedad como santos y pulcros, que solo pumbean en formato de misionero para traer al mundo los hijos que Dios les mande. Y hablando de los padres, en casa suelen ser incluso peor las cosas. Los padres de familia, que suelen ser los que más se oponen a la enseñanza sobre sensorialidad, muchas veces saben lo mismo o incluso menos que sus propios hijos. En este escenario y con la facilidad que tenemos para acceder a Internet, todos, desde muy temprana edad, nos vamos al modo incógnito de Google y ponemos muchachas en pelotas. El adolescente se enfrenta, antes de conocer cualquier otro cuerpo real, un conjunto de cuerpos ficticios en diferentes posiciones y con irreales extensiones, en videos y fotos a 1080p. Adolescentes e incluso adultos, comenzando a tocarse y a explorarse, observan en video cómo otras personas se tocan y se exploran, además de otras cositas. La exposición a estos materiales, sin otro referente acerca de la sensorialidad, provoca que, consciente o inconscientemente, el espectador o espectadora aprendan las prácticas y acciones que ven en pantalla, que las naturalicen, las consideren como la regla, lo normal, y que luego busquen imitarlas al relacionarse con otras personas. Aquella referencia sobre la sensorialidad que no obtenemos ni en la escuela ni en casa, la obtenemos en estos sitios, en nuestra privacidad, y por ser este espacio privado, no hay nadie a nuestro alrededor que pueda intervenir para decirnos esto es irreal. Está hecho en un estudio bajo dirección y producción, con guión, con prótesis, con intervenciones quirúrgicas, con edición y, sobre todo, con actuación. Nada de eso es real. No hay nadie a nuestro alrededor que nos lo advierta porque estamos solos y solas en nuestra habitación. Cabe decir que la enorme mayoría de videos e imágenes de sitios para adultos está dirigido a un público heterosexual cisgénero, sobre todo masculino, incluso el contenido protagonizado por 2 o más mujeres. Pero ya hablaremos de eso. Y es que en este escenario hetero es que los sitios para adultos nos enseñan principalmente 3 cosas: roles, conductas y cuerpos. ¿Cuál debe ser el rol de la mujer y del hombre a la hora de pumbear? ¿Qué función tiene cada uno de ellos? ¿Cuál es la parte activa y cuál es la parte receptiva? La parte agresiva y la parte sumisa. Luego vemos conductas, prácticas, tanto en posiciones como acciones de uno y otro bando. ¿Qué cosas son deseables en el hombre y qué cosas en la mujer? ¿Qué prácticas y estímulos supuestamente son placenteros para cada clase de cuerpo? Y por último, estos sitios nos enseñan cuerpos, muchos cuerpos con características específicas, tanto en medidas como en proporciones. Analicemos cada uno de estos aspectos y cómo son realizados frente a cámara. Espero ser claro con las descripciones que haré, a pesar del lenguaje codificado que utilizamos. El rol que cumplen el hombre y la mujer en el contenido hetero para adultos llega a ser muy específico y rígido. Estamos hablando aquí de personas cisgénero, personas a las que les fue asignado un género con base en su genitalidad y se han quedado ahí. Están de acuerdo con su género. En resumen, hablamos de hombres con plátano y mujeres con papaya. En casi todo el contenido de estos sitios, el hombre es quien tiene la parte activa, quien suele tener la iniciativa. Casi siempre es el hombre el que propone y el que insiste,
Es justamente esta insistencia un factor que llega a enseñarle algo muy dañino al espectador. Si insistes y ella no accede, vuelve a insistir hasta que acepte. Ahora bien, hay videos en donde la situación presentada es la de un coqueteo o insinuación por parte de la mujer, iniciado todo por ella. Pero a la hora de pumbear, el papel del hombre es casi siempre la parte agresiva, dominante, la que manda. Esto se nota en cómo los actores, los hombres, suelen ser quienes cambian de posición a las actrices a su antojo. El hombre es quien suele mostrar prácticas agresivas, quien utiliza la fuerza, quien suele apretar, jalar, empujar, golpear. Por su lado, la mujer es la parte receptiva, pasiva, quien más bien utiliza su voz para emitir palabras, sonidos, gritos, implorar, suplicar. Es muy común que en el lenguaje de las actrices haya afirmaciones para denigrarse a sí mismas, humillarse, pedir perdón, suplicar por más, por menos, etc. Esto también le enseña al espectador que, si es hombre, debe protagonizar y ejercer esta parte dominante al relacionarse con mujeres, debe ser agresivo y, entre más espontánea sea esa agresividad, mejor. Le enseña también que la mujer, cuando pide más, es porque pide más, pero cuando suplica que se detenga, lo que en realidad necesita es que siga. Hay una escena en la serie de Euphoria que lo retrata bastante bien, en donde Chris, novio de Cassie, le ahorca cuando van a tener su primer encuentro pumbeal. Ella le exige que se detenga y él se arrepiente y le aclara que pensaba que eso le gustaba a las mujeres. Esto a raíz de ser su único referente el contenido para adultos. Cassie le dice que puede que sí le guste, pero que ella se lo tiene que pedir, haciendo énfasis en lo que es una relación real, una en la que antes de pumbear se platique, en donde haya comunicación y acuerdos, en donde se exprese qué le complace a ambas partes y qué cosas no. Pero bien, al margen del ejemplo de una serie que al final es ficción, hay muchísimos casos reales sobre agresiones sensoriales, que obvio no diré la palabra de este delito, los cuales son inspirados o reforzados por el contenido para adultos, que le ha enseñado al individuo que insistir y utilizar la fuerza es parte del acto, y no solo forma parte del acto, sino que refuerza el rol del hombre. Y aquí podemos dar paso a las conductas específicas que cada una de las partes en una relación pumbeal, sensorial, realiza en el contenido para adultos. Creo que es aquí en donde podemos ver más la razón por la que este contenido está dirigido a un público masculino heterosexual, y es que quien sale más ante cámara es la mujer. Las escenas suelen comenzar con la mujer frente a cámara, quitándose poco a poco lo que lleva encima, dejando ver cada rincón de su cuerpo, cada textura, cada color, cada perfección e imperfección. Tras esta introducción aparece el hombre y, después de aparecer durante apenas unos segundos, la única parte que suele verse frente a cámara de su cuerpo es el plátano, el cual, si de por sí suele ser muy grande, el lente y la posición desde la que se graba lo hacen ver aún mayor. Pero de esto hablaremos en el siguiente punto sobre los cuerpos. Respecto a las prácticas, ya frente a cámara, casi toda la escena se resume en la mujer interactuando con esa parte del cuerpo del hombre, con el plátano. La mujer es captada entera, pudiendo observar el espectador cada rincón de su cuerpo en todas las posiciones y en todos los ángulos posibles. Sin embargo, el hombre es reducido al plátano, por lo que su cuerpo casi no aparece frente a cámara, sino es para enunciar esa protuberancia que, en muchos casos, es una prótesis muy bien maquillada. Y justamente las escenas pueden describirse como platanocentristas. Aquí aparece Maya porque empezó a llover y le dieron miedo los rayos y los truenos. Entonces, si no la dejaba subirse a mis piernas, no me iba a dejar grabar. El plátano es el centro de la escena, el centro de placer y provocador de placer. Si bien el objeto de deseo es la mujer, el plátano es aquello que hay que estimular y complacer. Y el espectador está observando la escena como si fuera él el dueño del plátano, en lo que suele llamarse POV, Point of View, punto de vista, como una clase de visión en primera persona. Gracias a esta práctica, el adolescente o adulto comprende que su papel a la hora de pumbear es esa: ser un pedazo rígido de carne que entra y sale, nada más. Ninguna otra parte de su cuerpo parece ser ni objeto de placer ni objetivo de estimulación.
Si este contenido lo ve un hombre hetero, perfecto, porque a él lo que le atrae es la actriz. En cambio, si lo ve una mujer, se reducen las partes del cuerpo masculino que deben atraerle a una sola, un palo. Y bien, normalmente la forma en que se complace al plátano es sumamente predecible. Primero inicia la mujer comiéndose el plátano, luego deja que entre en su papaya en distintas posiciones a un ritmo acelerado y extremadamente aburrido, mientras realiza todos los gestos y sonidos posibles hacia la cámara. Aquí se enseña la otra cosa sumamente irreal, que la mujer, si no llega a emitir estos gestos y sonidos, no está siendo complacida, cuando es muy raro que pase así. Y si llega a pasar, si aparecen gestos y sonidos, para nada se acercan al tono que vemos en estas escenas. Y respecto a las posiciones, casi todas las realizadas en escena son y se ven espectaculares, pero una vez que el espectador trata de replicarlas, ve que son todo menos placenteras. Son tanto incómodas como cansadas, junto a que la estimulación que reciben ambas partes es muy deficiente. El ritmo con el que se realiza también el acto es desenfrenado, sumamente guionizado, sin pausas ni respiros, sin comunicación, sin espacios, sin descansos. De vez en cuando la cámara hace acercamientos para observar cómo la papaya u otros espacios del cuerpo de la mujer han sido ampliados por el plátano, o cómo la actriz parece expresar dolor o placer. Al hombre no se le ve casi la cara, casi nunca se le escucha, solo se ve su plátano. El final y desenlace del video, a su vez, siempre es uno y el mismo: que el plátano termine. Esto, creo yo, es una de las cosas que más se replican en las relaciones heteros. El final del acto es el final del hombre. Todo se centra en eso. El final se realiza dentro de la papaya o en alguna parte del cuerpo de la actriz. El fluido que aparece ante cámara tiene dos funciones. Por una parte, debe provocar placer al hombre espectador al imaginar que es evacuado en alguna parte de la mujer. Por otro, debe ser objeto de deseo y placer, tanto su consistencia como su sabor, para la actriz y para las mujeres. De hecho, es muy común darse cuenta de lo desagradable que es para las actrices esta parte, por la muy frecuente evidente forma en que fingen que les gusta cuando son obligadas a ingerirlo. Pero bien, las prácticas del acto se resumen en eso. La mujer aparece como introducción del video, mostrándose de arriba a abajo. Luego el actor aparece de forma breve y lo único en lo que se centra el video es en su pedazo de carne. Hace mete y saca y luego el plátano expulsa algo blanco. Y cabe decir que hay también un contenido protagonizado únicamente por mujeres, que se relacionan entre sí frente a cámara. Uno podría pensar que este contenido va dirigido al público lésbico, pero no. Es también dirigido al público de hombres hetero, lo cual se nota en la forma en que interactúan las mujeres entre sí en estos videos. La inmensa mayoría de estos metrajes son dirigidos y escritos por hombres. La forma en que las mujeres se relacionan entre sí están pensadas para satisfacer a los varones, y ello se nota en la manera en que se tocan, se estimulan, se acarician entre sí. Sus prácticas están acorde a las realizadas en videos en donde aparecen hombres, y además, si son puestas en práctica, en realidad son para ellas muy poco placenteras. El ejemplo más evidente es la forma en que suelen acariciar el botón de arribita de la papaya, que tocan como si fuera un joystick y como si estuvieran jugando de King of Fighters, cuando el testimonio de personas portadoras de papaya es que este botón debe ser tocado de forma extremadamente sutil por la inmensa sensibilidad que tiene. El contenido protagonizado por mujeres en los grandes sitios para adultos es producido, dirigido y escrito por hombres y para hombres. Y justo con estas reducidas prácticas, posiciones y momentos, podemos también observar varios aspectos a destacar sobre los cuerpos mostrados en el contenido para adultos. Decíamos ya que en el cuerpo masculino la aparición importante es la del pedazo de carne dura. Este pedazo de carne es uno de los que más conflictos generan en el espectador, porque los espectadores observan en su pantalla estos pedazos y notan cómo su extensión llega a igualarse al antebrazo de la actriz. Luego el espectador mira su entrepierna y se pregunta, ¿cuándo va a crecerle eso? Si bien el hombre tiene como única función el de este pedazo de carne en estas escenas, la exigencia del varón es radicalmente imposible, porque las magnitudes de ese pedazo son siempre irreales. El secreto está en los ángulos de la cámara, en prótesis, en maquillaje. Pero se hace hincapié en todos los videos de estos sitios en que así se ve un plátano.
Esto genera una enorme disonancia en el hombre con respecto a su cuerpo, y gracias a esta disonancia y la crisis que causa, el espectador da clic a toda clase de anuncios que salen debajo o alrededor del video, publicidad que le promete una solución milagro para agrandar lo que tiene en su mano y que apenas cubre su palma. Así existe una surreal y homoerótica competencia entre cuerpos masculinos sobre quién tiene un pedazo más grande, pensando que entre más grande, mejor es para el pumbeo. Pero bueno, pasemos al cuerpo femenino ante cámara. La mujer debe cumplir muchísimas más reglas que el hombre, varias de ellas también imposibles. Para empezar, el rostro debe utilizar una enorme cantidad de cosméticos como en el día a día, pero también el maquillaje suele utilizarse en el cuerpo para ocultar imperfecciones, como manchas, granos o estrías. Los glúteos deben ser grandes y de preferencia también los pechos. Debe estar perfectamente depilada de todos lados. A lo mucho se tolera un poco de vello encima del botón de la papaya, pero nada más. Este es uno de los puntos en que más se diferencia de la estética del hombre, porque al hombre únicamente se le exige estar depilado de la zona que aparece ante cámara, y a veces ni siquiera eso. Hay personajes que salen ante cámara con un matorral que no ha sido podado en la vida. Y bien, la figura femenina suele tener tales curvas, tal silueta y tales dimensiones gracias a dos herramientas: procedimientos quirúrgicos estéticos y, como con el hombre, juegos de cámara. El lente gran angular suele hacer esto, que si un objeto está cerca de él, parece más grande de lo que realmente es. Esto pasa tanto con el plátano como con los glúteos. Son constantemente acercados a la cámara para lograr este efecto. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Pues bien, estos cuerpos, que como vemos son totalmente ficticios e inalcanzables, o solo son alcanzables en ciertos aspectos con intervenciones quirúrgicas, prostéticas y de producción audiovisual, se muestran ante el individuo como el ejemplo de cuerpo deseable. El hombre debe tener tal pedazo de carne si pretende ser deseado por alguien y si busca complacer a su pareja. La mujer debe tener curvas y enormes bolas de carne, además de una cara bonita, para poder ser digna de ser deseada. Todos los cuerpos que no encajen en este estándar no son dignos de ser deseados. Esto genera tanto inseguridades como frustraciones en ambas partes. Hacen que el hombre cisgénero se sienta inseguro con su pilín y se sienta frustrado de no poder relacionarse con lo que el contenido para adultos le ha impuesto como mujeres atractivas. En la mujer genera inseguridades con respecto a su cuerpo y la frustración de no ser atractiva para ningún hombre cis hetero. Digamos que respecto al deseo de un pedazo grande, este deseo es más bien en los hombres que en las mujeres, porque incluso las actrices de estos sitios para adultos han aclarado ante la opinión pública que el tamaño de los plátanos con que interactúan llega a causarles todo menos placer, les provocan dolor, lesiones, desgarros. Son pocas las mujeres cuya cavidad es tan grande que demanda algo de igual tamaño, y aún así sería esto reducir el pumbear a eso, a un pedazo de carne que llene una cavidad y ya. La reducción más simplona y aburrida, que a pesar de eso es la más común en la vida sensorial de toda pareja heteronormada. Pues bien, ¿cuál es el problema con estar expuestos a este contenido del que acabamos de hablar a detalle? Que no solo aprendemos sobre estas prácticas, roles y cuerpos, sino que los normalizamos y naturalizamos, los establecemos como la forma en la que nuestros cuerpos y prácticas son por naturaleza. Así como creemos que otros animales o incluso los seres humanos tenemos instintos, impulsos, reacciones biológicas, químicas, físicas, creemos también que este conjunto de prácticas y estéticas corporales son parte de un orden natural. Cuando vemos a alguien llevar a cabo estas prácticas, lo enaltecemos. Cuando vemos a alguien que se aleja de esas prácticas y realiza otras, o tiene cuerpos diferentes a los que vemos en pantalla, le rechazamos como enfermo, como perverso o como un monstruo. Es aquí cuando volvemos al caso de Alex Marín. Alex Marín presumía en múltiples ocasiones el mantener una relación con varias mujeres a la vez. Con estas mujeres estaba relacionado supuestamente de forma afectiva y a la vez realizaba contenido para adultos, con el cual monetizaba y mantenía su estilo de vida. Pero cuando te das cuenta de la forma en que se relacionaba con ellas y cómo inició su relación, entiendes que no era más que un nuevo formato de explotación.
Alex Marín en varias entrevistas contó cómo invirtió en operaciones para estas chicas a cambio de que trabajaran con él. No veía a las mujeres como personas iguales con las cuales relacionarse, sino como inversiones y capital, además de su objeto de placer. Estas chicas, a su vez, ejemplifican la forma en que miles de mujeres entran a la industria del contenido para adultos. Lo hacen jóvenes, con escasas oportunidades de ascenso social y siendo manipuladas por alguien que tiene cierto capital. Y es que la mayor parte de actrices entran justo cumplidos los 18 y al hacerlo normalmente no entran por haber tomado una decisión de dedicarse a una actividad no muy popular en un acto de liberación sensorial y laboral. Lo hacen porque es la única vía rápida y relativamente segura de obtener ingresos. Al hacerlo, firman contratos para luego, frente a una cámara, ser presionadas para realizar actos que no quieren hacer, pero que hacen por tener a su alrededor a 5 tipos fuertes, sin ropa y con una actitud sumamente agresiva. En el caso de Alex Marín, para lavar su imagen y no mostrarse como este aprovechador de chicas jóvenes de escasos recursos, sostenía que tenían una clase de relación poliamorosa. Y me enojaba mucho que incluso en lugares como clubes swingers o LGBT lo invitaban, como ejemplo de una relación disidente, para afirmar que las relaciones no monógamas son posibles como la de él, cuando esto era una relación de explotación laboral y sensorial y se notaba a kilómetros de distancia. Y bueno, el hecho de ver a las mujeres como inversión, de cosificarlas y de creer que su valor como hombre está en qué tantas mujeres y dinero tiene, era predecible que Alex actuara como muchos personajes de la industria lo hacen. Ya no se limitó a mujeres mayores de edad. Por ello le arrestaron en mi estado, en Jalisco, en la ciudad de Puerto Vallarta, por cargos que le mantendrán por lo menos hasta el 2027 solo en prisión preventiva. Muchos de los comentarios de los hombres a las publicaciones sobre esta detención se dividen en 2 tipos. Unos que abogan por la inocencia de Alex, culpando a la menor de ser una extorsionadora cuando ellos mismos aceptan que sí es menor de edad. Otros refiriéndose a Alex como el jefe, el patrón, el ídolo. No es casualidad este fenómeno, y pensé en censurar el nombre de estos p***jos que comentaron estas cosas, pero nel. Pero para no perder la fe en la humanidad, he de decir que la mayoría de comentarios no eran como estos que te muestro, sino muchos alegrándose de que se supo por fin la verdad sobre este güey. Pero bueno, Alex es solo un ejemplo de los muchísimos hombres que conforman la industria del contenido para adultos. Hombres que invierten, que dirigen, que producen videos y fotos con mujeres precarizadas, a las cuales mantienen trabajando por presión económica, social, jurídica y por manipulación. Llegarán aquí los güeyes que dicen que ellas están ahí porque quieren y bla bla bla. Cuando la única vía para tener dinero y con ello garantizar una vida al menos digna es hacer esta clase de contenidos, no podemos saber quién realmente está ahí por gusto y quién por necesidad. Lo que sí sabemos es que las industrias de estas páginas, tanto productoras como distribuidoras, tienen todo un sistema de manipulación y presión para atraer chicas jóvenes y mantenerlas trabajando de formas inhumanas. Aprovechándose de que son jóvenes, las hacen firmar responsivas, contratos, acuerdos de confidencialidad, con lo cual lavan su imagen, aunque es imposible que nada se filtre y de vez en cuando alguien como Alex es descubierto. Existe un debate hacia si debe o no prohibirse el contenido de este tipo de industrias y obvio su producción. Varias críticas feministas han sostenido que al ser una industria de explotación y objetivación de la mujer, con lo cual estoy de acuerdo, debería prohibirse al igual que el trabajo sensorial. Ya con esto último no sé si estoy de acuerdo porque el hecho de prohibir algo, la política prohibicionista, por un lado es falazmente generalizante y por otro nunca tiene buenos efectos. Podemos verlo con la prohibición de sustancias, con lo que en su momento fue una política de prohibición del alcohol. Lo único que surge al prohibir algo es que surja un mercado negro que revictimiza a las personas más perjudicadas. De hecho, eso pasa con las trabajadoras sensoriales en mi país. Al ser su trabajo ilegal, estas son sometidas a quienes les explotan en el mercado ilegal, en donde las prácticas son aún más crueles.
Por ello, creo que deberíamos centrarnos más bien en estos aspectos. 1. En no generalizar y preguntar a las trabajadoras y trabajadores del contenido para adultos, sobre todo actores y actrices, sobre sus experiencias, para debatir no con nociones morales, sino con experiencias reales, si es posible un mercado en el que trabajadores, trabajadoras y consumidores salgan beneficiados y disfruten de su rol. 2. Cuestionar a la industria y, en caso de ser consumidor o consumidora, apostar por trabajadores independientes. Cada vez que consumes el contenido de grandes productoras, puedes tener la seguridad de que consumes productos manchados de corrupción, explotación y trata. Por fortuna, el Internet permite que cada vez más quienes producen esta clase de contenido lo puedan hacer por la vía independiente, sin un Alex Marín que les obligue y les explote, para acercarnos un poco más a que actrices y actores realmente lo hagan porque quieren. En tercer lugar, preguntarnos por qué, sobre todo las mujeres, tienen como única vía para salir adelante económicamente la autoexplotación sensorial. ¿Por qué, a pesar de tantas denuncias, las jóvenes son llevadas hacia este mercado? Y no hablo solo de mujeres en extrema pobreza. He conocido tanto hombres como mujeres que tienen un empleo, pero cuya paga es pésima, y a pesar de expresarme que no lo desean, se involucran en este contenido para adultos con tal de recibir mejor paga. En cuarto lugar, cuestionar todo lo que hemos aprendido del contenido para adultos, tanto roles como prácticas, y cuestionar la percepción tan distorsionada de lo que creemos que es un cuerpo natural, atractivo y real. Con ello, cada vez que seamos expuestos a contenido irreal, nos será menos apetecible por lo ficticio y distorsionado de sus prácticas. Y por último, apostar por el post, no por. El post por espacio anticensura no es una apuesta contracultural que aboga por hacer contenido para adultos que no tenga la función de reforzar patrones, estereotipos, conductas, roles y prácticas dañinos del contenido industrial popular, explorando múltiples y distintas formas de producir, grabar, guionizar, actuar, fantasear, estimular, percibir la vida sensorial. Si en Google buscas esta clase de contenido, verás muchas cosas nuevas e interesantes. Te encontrarás más personas con las cuales identificarte, que se acerquen más a cuerpos reales como el tuyo, el mío. Verás también roles y fantasías que se alejan de la agresividad del rol masculino y la pasividad del rol femenino. Bueno, esto en caso de que quieras ver contenido de este tipo. Si no quieres, está bien. Hay personas a quienes no les interesa este campo. Y bien, esto es todo lo que quiero decir respecto al papel pedagógico del no espacio por en nuestra vida sensorial y afectiva, y algunas formas en que creo podemos tratar de desaprender, de revertir lo que nos han enseñado, inculcado y muchas veces impuesto al consumir esta industria. Déjame en los comentarios qué opinas sobre ella, si crees que deberíamos abolirla en su totalidad o transformarla. Yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video sobre filosofía.